estos diferentes temas que estamos tratando, porque finalmente es lo que va a servir, esta discusión que vamos a tener, es lo que va a servir para ustedes eh, dentro de su formación. La información más que la teoría es el razonamiento con relación a los conceptos que me interesa poder tratar con ustedes. En ese sentido, voy a seguir avanzando y en este caso voy a entrar puntualmente a lo que es economía de mercado. Me piden tratar cuál es el gran problema económico y ustedes, creo que la última clase o la clase anterior que estábamos viendo era justamente de qué trataba la economía. Retomo ese asunto. Entiendo que ustedes ya estudiaron microeconomía, algunos estudiantes míos, otros no, pero lo más probable es que todos sus profesores le explicaron lo que era economía, una ciencia social, que lo que le interesa puntualmente es estudiar el desempeño del hombre en sociedad, y ese desempeño en qué tiene que ver con relación con los fenómenos que están relacionados con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Eso es lo que de manera general habla la economía. La micro y la macro eh, por lo menos así yo le enseño, estudian exactamente lo mismo. Y usted me dirá, pero si es micro y macro, ¿cómo se diferencian? La diferencia está en el enfoque. Cuando yo digo estudian exactamente lo mismo, me refiero a que estudian las relaciones entre los agentes económicos. La diferencia es que la macro estudia esas relaciones en la perspectiva individual, particular, puntual, eh, y más a los conceptos microeconómicos se los relacionan con empresas. Mientras que la macro hace el mismo estudio, pero este estudio lo hace de manera conjunta, agregada, eh, y ese estudio lo hace, pero de manera, perdón, ese análisis de las relaciones entre los agentes económicos la hace de manera agregada o conjunta. Esa es la pequeña gran diferencia entre ambas ramas. En la macroeconomía, a nosotros nos va a interesar puntualmente entonces poder entender eh, cómo funciona la economía en su conjunto, de manera agregada. Me va a interesar qué es lo que ocurre en la economía, pero no viendo a los agentes de manera individual, sino viéndolos de manera agregada y conjunta. Eso es lo que me va a interesar. Y es por eso que mucha de la información que nosotros tenemos que revisar en macroeconomía tiene que ver con agregados económicos o indicadores económicos que justamente lo que hacen es agregar, condensar, unir toda la información de una economía que están analizando. Eh, no sé si hasta aquí tengan una pregunta, hablamos el mismo lenguaje, es lo mismo que han podido conversar con sus profesores, más que nada mis estudiantes nuevos. Yo doy fe por lo que la gente que estuvo conmigo, que creía hacer un buen trabajo y creo que me entendían estos conceptos, ¿verdad? Y si no me entendieron, es bueno que me digan ahora, ¿no? Ya luego de que pasaron microeconomía. ¿Se comprende lo que dijimos? ¿Sí? La diferencia de economía, micro, macro, todo eso. Muy bien, entonces, eh, están tímidos igualmente a esta altura, pero eh, ¿cuál es el gran problema económico? ¿Cuál es el gran problema que se tiene? Es justamente ese gran problema, ustedes también ya lo tienen que haber revisado con sus profesores, es el hecho de que constantemente, en función de la escasez de los recursos, recursos limitados, se busca puntualmente solucionar necesidades que son ilimitadas. Y en ese andar, ese es uno de los grandes problemas que trata de solucionar la economía, cómo poder atender necesidades que son ilimitadas frente a recursos que son extremadamente limitados. Ese es el problema económico. Eh, Luego de comprender qué es micro, qué es macro, qué es economía, más que comprender, recordar, luego de recordar también lo que es el gran problema que atiende la economía, vamos a tratar de recordar ahora lo que implica mercado, que esa es la siguiente línea que me piden atender. Y para esto, esta información, recuerden que toda la información ustedes la disponen en su plataforma. Voy a proyectar la siguiente presentación para poder comenzar a tratar este tema. ¿Se puede ver? ¿Pueden ver mi presentación? No, Muy bien, creo que ahora sí, ¿no? Ya. Muy bien, les pido trabajemos una horita bien trabajada para recordar esto que ya, como les digo, lo más probable es que la gran mayoría de sus profesores se los tienen que haber comentado. Mi sentido es aquí recordar para hacer el nexo con lo que vamos
a continuar bien. Y en ese orden de cosas, como les decía, esta información ustedes la tienen ya planteada en su aula virtual. El día de hoy me estoy enfocando puntualmente todavía en esta parte de diapositivas de introducción, ¿no? Y dentro de esas diapositivas de introducción, puntualmente lo que estoy revisando era qué es economía, cuál es el problema económico y qué es economía de mercado. Y eso es lo que vamos a revisar en esta tarde. Entonces, en función de esto, eh, vamos con economía de mercado. Aquí. Listo. Tratando de recordar un poquito de lo que es economía de mercado. A ver, esta no, esta va con canción. Vámonos. Esta va con canción. La de acá. Esa también la pueden revisar, pero esta es más peor. Ya. Muy bien. Vamos a tratar de entender, de recordar qué es lo que es la economía de mercado. Eh, y para eso, obviamente, lo primero que yo debería recordar es ¿qué es un mercado? ¿Se acuerdan lo que era un mercado? ¿Se acuerdan que era un mercado? Era un lugar, ¿verdad? Ese lugar podía ser. Muy bien, pero no se voten todos, despacito, por favor, que me desespero y no sé a quién darle el paso. Era un lugar y ese lugar podía ser ¿qué? Era un lugar que podía ser Físico físico y electrónico. y virtual. Muy bien, excelente, Christopher, creo que respondí. Ya, y ese lugar físico y virtual, ¿qué ocurría en ese lugar? ¿Quiénes confluían ahí? Compradores y vendedores. Muy bien, confluían dos grandes fuerzas de mercado que son la oferta y Oferta la y la demanda. demanda. Muy bien. Entonces, mercado era justamente eso, entender de que es un lugar, un espacio, pega, era un lugar, un espacio donde lo que ocurría era que las dos grandes fuerzas de mercado confluían, que eran justamente la oferta y la demanda, con la finalidad de poder generar el mercado, ¿no? Entonces, había quienes querían entregar un producto, habían quienes querían demandar ese producto, y en función de la interacción entre ellos surgía lo que se considera como mercado. Vamos a tratar de desglosar varias cosas que habían dentro de este mercado. Entonces, economía de mercado cada uno obtiene en esos mercados, generalmente que se forman alrededor de un producto, es decir, alrededor de un producto están presentes productores y consumidores, cada uno obtiene lo que necesita. En este caso puede ser comida, puede ser ropa y demás, inclusive hasta insumos que se necesitan para poder producir. Por ejemplo, podría haber un mercado del cemento. El cemento puede ser demandado tanto por nosotros que quisiéramos construir casas, pero también demandado por empresas que necesitan construir edificios y por el Estado que necesita también realizar sus obras, ¿no? Entonces, cada uno debe decidir qué productos fabricar y en qué cantidad. Eso también es importante dentro de un mercado, ¿no? Eh, Recuerden que hay un pensamiento que generalmente dice que el mismo mercado se autorregula. Pues, si ustedes recuerdan lo que nos decía Adam Smith, él justamente hablaba de este tema de la mano invisible y de que el mismo mercado era el que autorregulaba todas las situaciones que pasaban dentro de este. Entonces, dentro de esas cosas que generalmente estaban reguladas eran cómo se iban a fabricar las cosas, qué se iba a producir, cómo se iba a producir, para quién se iba a producir y obviamente también en qué cantidad. Y decía Smith que justamente ese mercado era
no necesitaba mayormente la intervención del Estado, sino que el mismo mercado terminaba autorregulándose. Entonces, por eso es que esta segunda línea, en cierta medida, se relaciona con esto y dice cada uno decide qué producto fabricar y en qué cantidad. Eso va a depender de lo que se quiera comercializar. Para que exista un mercado, recuerden que tienen que haber demandantes y ofertantes. A manera de broma, yo les decía, ¿se imaginan si yo me pongo a vender tangas en el Chimborazo? ¿Habrá mercado para vender tangas en el Chimborazo? A menos que haya un gringo loco que quiera demandar eso, creo que nadie se pondría una tanga en el Chimborazo. No tiene sentido. Por más que pueda haber alguien que quiera ofertar, no va a haber la demanda correspondiente. Entonces, cada uno decide qué producto fabricar y en qué cantidad. Debe tener en cuenta las necesidades propias y las de los demás, ¿no? Entonces, el mercado tiene como sentido poder identificar qué necesita justamente la demanda. Sería ilógico que yo vaya a lanzar algo, vaya a producir algo sin entender de que eso va a ser demandado o eso puede ser requerido. Entonces, debe tener en cuenta no solo necesidades propias, sino también necesidades de las demás personas que conforman el mercado. Debe tener en cuenta los medios que se disponen, ¿sí? Y aquí recuerden lo que yo también les decía, cuando nosotros razonábamos, chicos en microeconomía, razonábamos el tema de lo que era los tres elementos básicos para el surgimiento de la actividad económica y decíamos que necesitábamos recursos, debería existir la necesidad, deberían existir los recursos y debería existir la tecnología. Si nosotros vemos este cuarto punto que dice debe tener en cuenta los medios que se dispone, si yo no tengo, por ejemplo, los recursos para producir, va a ser imposible producir. Si yo no tengo el desarrollo tecnológico para poder producir, también va a ser imposible producir. Entonces, se debe tener en cuenta los medios que uno dispone justamente para poder generar esa producción. Lo que produce en exceso generalmente se lo va a intercambiar, ¿no? Entonces, eh, la gran interconexión que actualmente tenemos, a diferencia de si nosotros nos situamos por los años 1800 o 1900, donde los mercados puramente estaban limitados por la geografía en la cual surgían. En cristiano lo que quiero decir era que esos mercados eh, surgían en función del área geográfica donde estaba la empresa, pero debido a que no había medios de transporte, no había medios de comunicación totalmente desarrollados, era caro transportar, tomaba mucho más tiempo que el actual poder transportar algo, quizás llevar un producto desarrollado en esa localidad a otro lugar, como que no era negocio, ¿no? Como que era más difícil y era más costoso y finalmente podía ser algo que no convenía hacerlo. Pero actualmente la película cambia porque ustedes pueden ver que existe mucha producción a gran escala, eso hace reducir inclusive la producción, el costo por unidad, y los productos son muy baratos, y permítanme un momentito, déjenme darle paso a alguien, ya, esos productos muy baratos, eh, no solo resulta barato producirlos, sino que también es mucho más barato colocar un producto en un lugar que no necesariamente sea el mismo país, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, compramos gran cantidad de cosas en China que están a un precio razonablemente barato y podemos traerlos, por ejemplo, a estos lugares y lo que nos cuesta es pequeño si lo comparamos con otros tiempos en los cuales se desarrollaba la misma actividad. Lo que quiero decir con esto es que la forma como se produce, los medios de transporte, la misma comunicación, hacen que ahora sea mucho más fácil intercambiar el excedente que nosotros podemos tener. Entonces, si pongo un ejemplo de esto, si producimos banano y nuestro banano es de buena calidad, actualmente es muy sencillo podernos contactar con otras partes que necesiten nuestro producto y poderlo transportar para que esas otras partes demanden este exceso de producción. Muy bien, creo que esta primera lámina se comprende claramente, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda o inquietud hasta aquí. Pero permítanme ver una cosita que está trabando algo la presentación. Eh, Ya, muy bien. Dice, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta qué producir y en qué cantidad? A partir de los términos de intercambio, los precios
que les pagan por los productos y los precios que cobran por los insumos que justamente utilizan para poderlos producir. Ejemplo, si se quiere el mismo esfuerzo e insumos para producir una, un pantalón, ¿no? Por el pantalón le pagan una pollera que es una falda, ¿no? O un pantalón, al pantalón le pagan más, entonces elige producir pantalones, que es lo que la gente generalmente prefiere. La cantidad que va a estar regulada también por la oferta y la demanda de esos bienes. Los bienes se producen para vender, en este caso eso constituiría la oferta, y los bienes se pretenden comprar, eso constituiría la demanda, ¿no? Entonces, esto con relación a cuánto producir y a qué, en qué cantidad producir. ¿Cuánto se va a producir? En función primero de lo que me cuesta producir y eso también relacionándolo con con cuánto se va a demandar, ¿no? Porque no voy a producir, por más barato que me resulte poder producir algo, no voy a producir si no existe la demanda correspondiente. Y por más que exista la demanda correspondiente, no voy a producir algo si es que el costo de producción es extremadamente grande, pero el mercado no quiere pagar. Entonces, en función del análisis de esto, nosotros podemos llegar a concluir cuánto producir y en qué cantidad producir. ¿Cómo se deciden los productos a consumir? Se tendrá en cuenta, obviamente, recuerden que esto ya sería desde la perspectiva de la demanda, el precio del bien o servicio que se va a tener, las necesidades o preferencias del demandante, su capacidad de compra, es decir, su nivel de ingreso, la disponibilidad del producto y el precio del producto sustituto. Esto quizás le suena este, muy familiar a los chicos que estuvieron conmigo en micro, que recordarán que nosotros cuando veíamos la demanda, veíamos diferentes variables que influían sobre la demanda. Y se acordarán ustedes que la primera variable que habíamos identificado, que justamente o que incidía sobre la demanda, era el precio del producto. Por eso ustedes ven aquí el precio del bien o servicio que va a ser demandado. Esa es la primera variable. Siempre depende, la primera variable que se identifica es el precio. Es la primera variable que va a tener incidencia sobre la demanda de un producto. Luego de eso, se pueden identificar otras variables como, por ejemplo, las necesidades o preferencias del demandante. Recordarán ustedes gustos y preferencias, estados temporales, ¿no? Por ejemplo, cuando es carnaval, cuando es Navidad, van a haber demandas diferentes de productos en esos tiempos, ¿no? Las necesidades, gustos y preferencias de los demandantes. La capacidad de compra, que era el ingreso. Ustedes recordarán que nosotros analizábamos cómo incidía el ingreso sobre la demanda de un producto. Y ahí ustedes recordarán que el ingreso puede suceder, o me permite, perdón, a mí identificar aquellos bienes que podrían ser bienes normales y bienes inferiores. Recordarán que los bienes normales son aquellos que generalmente se demandan más cuando el nivel de ingreso aumenta. Es decir, tengo más dinero, me pagan más sueldo y ahora puedo demandar más de un producto. Eso es un bien normal. Por ejemplo, la comida, la ropa. Pero habrán bienes que podrían ser considerados como inferiores. Esos bienes son aquellos que al mejorar el nivel de ingreso, ustedes también recordarán que lo que sucedía es que disminuía la cantidad de demanda de ese producto. Y Cristiano, lo que estaba pasando ahí es que si yo tenía mayor nivel de renta, lo que iba a suceder es que algún producto o varios productos podrían ser desplazados en su demanda porque al tener mejor ingreso yo puedo consumir otros productos que me den un mayor nivel de satisfacción. Él les ponía el ejemplo, ¿no? O veíamos, si yo apenas me alcanzaba para poderme comprar un tuquito de esa mortadela de burro, que era con lo que desayunaba, mejora mi nivel de ingreso, tengo más plata, al final ya no me compro la misma mortadela, sino que compro un tuquito, pero de un producto superior o que me dé mayor satisfacción, que en este caso podría ser jamón. Si ustedes andaban en un bus, mejora su nivel de ingreso, lo más seguro es que van a ahora a, a demandar, por ejemplo, un taxi, ¿no? Entonces, esos bienes inferiores son aquellos bienes que justamente se desplazan. En este caso, en el ejemplo del jamón y la mortadela, se desplaza o reduce la demanda de jamón por consumir un bien que dé mayor satisfacción. Entonces, ahí lo que ocurre es que mejora el nivel de ingreso y disminuye la demanda de ese bien. Otra cosa es la disponibilidad del producto, ¿no? Ustedes ya saben que en economía los productos tienen valor
generalmente por el esfuerzo que implica elaborarlos, pero también tienen valor por lo escaso que sea el producto. Para entenderlo de manera mucho más sencilla, si yo estoy en el desierto y no hay ninguna fuente de agua cercana, daría todo lo que tenga, daría todo lo que tengo para poder tomar algo de agua y si es que me estoy muriendo de sed, ¿sí? Pero de repente si estoy en medio de un río y vienen y me ofrecen un vaso de agua, o sea, como que no tendría sentido, ¿no? Todo va a depender también de qué tan disponible esté un producto. Y esa disponibilidad también ustedes deberían recordar que nosotros vimos el tema de que eh, a veces existen consumidores que necesitan algo adicional del producto o el producto debe tener una pequeña modificación para que ellos puedan demandarlos. Y yo les ponía ahí el ejemplo de lo que era generalmente la demanda de shampoos, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Anteriormente yo les decía, o el tiempo de los abuelos era sencillo, las mujeres tenían cabello rubio, cabello negro. La abuelita se lavaba con shampoo de manzanilla o se lavaba con shampoo de petróleo. Y los hombres se lavaban con jabón y simplemente jabón lagarto, porque no había mayor cosa ahí para los hombres. Y así era la cosa. Pero actualmente, ¿qué es lo que sucede? Usted va a una góndola de un comisariato y lo que va a ver ahí es, por ejemplo, en el caso de las mujeres, va a haber una góndola completa con diferentes tipos de shampoo, con diferentes tipos de componentes, con una serie de cosas que si usted lo ve de manera general es simplemente shampoo, pero ese adicional quizás es el que motiva a que el consumidor demande ese producto, ¿sí? Eso es lo que hace que ese consumidor se sume, en este caso, a la demanda de este tipo de producto. Y lo mismo en el caso de los hombres. Anteriormente los hombres casi no utilizaban shampoo. Luego cuando comenzaron a utilizar, pero en el tiempo usted puede ver que también los hombres tienen diferentes tipos de shampoo con diferentes aditamentos. Y eso lo más probable es que ahora motiva a que muchos hombres demanden también este tipo de producto. Anteriormente era simplemente lavarse, pero el hecho ahora de la caspa, el hecho de la caída del cabello, quizás con esos aditamentos que buscan preservar el cabello y evitar el surgimiento de caspa, lo más probable que hace que nuevos consumidores se incorporen a demandar esto. Entonces, ¿cómo se decide qué producir y consumir? Justamente tiene que ver con estas variables que están relacionadas con la demanda. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Creo que Campos quiere preguntar. ¿Campos quieres preguntar? Bueno, listo. No quieren preguntar, yo en el examen les voy a preguntar bajísimo, aquellos que no preguntan. Muy bien, vamos entonces a continuar. Ahora con mercado. El ámbito, eso era lo que habíamos visto, ¿no? Ya habíamos comenzado con una introducción de este concepto y justamente habla de mercado como el ámbito donde se realiza el intercambio de productos. Es donde ocurre la interacción entre la oferta y la demanda, sean de bienes o sean de servicios. Y este mercado puede ser, como ya también lo conversamos, puede ser físico o virtual. Mercado eh, Surgen estas dos grandes fuerzas de mercado que son la oferta, que son bienes o servicios que los agentes económicos ofrecen efectivamente a la venta y requiere poseer el producto para poder fabricarlo, ¿no? La demanda, por el contrario, es la intención efectiva de comprar bienes y servicios y requiere la capacidad de comprar esos bienes por parte, en este caso, de los agentes económicos. Ustedes recuerdan conceptos muy sencillos con relación a la oferta y la demanda, por lo menos el que habíamos trabajado en el aula de clase, hablaba que la demanda son todas las posibles combinaciones de precios y cantidades a las cuales los consumidores están dispuestos a consumir producción del mercado. Eso era demanda. Y si hablábamos del concepto de la oferta, decíamos que eran también todas las posibles combinaciones de precios y cantidades a las cuales los productores, ya no los demandantes, sino los productores, estaban dispuestos a entregar producción al mercado, ¿no? Y de esa manera se tenía lo que es la oferta y la demanda.
Luego de eso, prendo la diapositiva. Ya, entonces habíamos visto esto de oferta y demanda. Eh, Más probable es que también ustedes les enseñaron, a los míos sí les enseñé, lo que era la curva de demanda. Bueno, en realidad la curva o la recta de demanda, ¿no? Y en ese sentido habíamos dicho que representa las distintas cantidades de demanda que están dispuestos a adquirir los productos a distintos precios con una cantidad fija. Necesidad, ingreso, disponibilidad y precio de otros productos. Se te dispara. En cristiano lo que quería decir aquí es que este concepto de ceteris paribus, básicamente lo que significa es mientras el resto de variables están constantes. Me explico mejor. Ustedes saben que la cantidad demandada no solamente depende de una variable, sino que depende de múltiples variables. Ya las mencioné hace algún rato algunas de ellas, ¿no? Entonces depende de múltiples variables. Pero cuando yo analizo qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la cantidad demandada, lamentablemente el análisis es así, porque no puedo mover varias variables, sino que tengo que mover una y el resto de variables asumo que permanecen constantes o que no tienen ningún otro cambio. En cristiano lo que quiero decir es esto, que lo que me está manifestando aquí es que yo puedo presentar la curva de demanda, pero lo que voy a hacer es graficar la cantidad demandada, por ejemplo, en función del precio al cual se va a demandar. La cantidad demandada va a cambiar en función del precio, ¿sí? El precio que también va a cambiar, pero el resto de variables, como son las necesidades, el ingreso, la disponibilidad, el precio de otros productos, precios de sustitutos, precios de complementarios, todas esas otras variables que también influyen sobre la cantidad demandada, esas variables van a permanecer constantes. Eso es lo que implica este concepto de ceteris paribus. Entonces, representa esta curva de demanda que la curva o la recta de demanda, que no era otra cosa sino que la representación gráfica de esas combinaciones de resultados de precios y cantidades, mientras el resto de variables están constantes, ¿sí? El colocar esos puntos en un plano cartesiano, si tienen comportamiento lineal, una recta, si tienen forma de curva, una curva, esa recta y esa curva iban a ser rectas o curvas de la demanda. Entonces representan las distintas cantidades que los demandantes están dispuestos a adquirir de un producto a distintos precios para una cantidad fija de necesidades, disponibilidad, precio y otros productos. Lo que les explicaba con relación a set y disparo, ¿no? Entonces, tenemos también aquí, por ejemplo, el ejemplo típico de las gráficas de demanda, ¿no? Entonces, pero recuerden que esa gran demanda era el resultado de la suma de las diferentes demandas individuales. Ustedes recordarán que cuando nosotros veíamos este tema de demanda, yo les hacía el juego de, eh, de dar un precio por el celular más moderno del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo tres personas y esas tres personas a diferentes estímulos de precios iban a tener mayor o menor cantidad demandada. Habían unos que a un precio demandaban, pero otros no querían comprar ese precio. Y cuando el precio se iba moviendo, habían cambios en las cantidades demandadas. Es algo parecido a lo que ocurre aquí. Pero siempre, 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 para la gran mayoría de productos, se puede ver este comportamiento, que a medida que sube el precio, lo que sucede es que la cantidad demandada de producto disminuye. Eso, por ejemplo, para la demanda de Carlos. Braulio también se comporta así, porque mientras más caro se vuelve algo, más, menos quiere comprar de ese algo. Lo mismo sucede con Ana, que mientras más alto es el precio, ustedes ven en la columna eh, vertical, ustedes tienen aquí los diferentes precios, ¿no? Para cada uno de estos demandantes, pero ustedes se dan cuenta que mientras más alto es el precio, más baja es la cantidad de producto, en este caso de abrigos, que demanda cada uno. Son curvas diferentes de comportamiento porque no se van a comportar igual. Hay algunos que van a demandar más, van a demandar menos, dependiendo del precio, dependiendo de sus ingresos, dependiendo de qué tanto le guste el producto, qué tanto quiere el producto, una serie de cosas, ¿no? Pero que dan ese comportamiento
de demanda. Pero en esencia, lo que yo puedo ver aquí en los tres, y esto ya también lo conocen, es que para la gran mayoría de productos, a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada, y a medida que baja el precio, aumenta la cantidad demandada de ese producto. Y es lo que nosotros podemos ver acá. Ya, y esto me da la curva de demanda que justamente es agregada, ¿no? Si yo uno todas esas demandas individuales, sumo todo eso, me da esta demanda agregada, en este caso, la demanda de abrigos de mercado. Ustedes pueden ver aquí esto que se aproxima a un comportamiento lineal, ¿no? Podría decirse que es casi como una recta. eh, Y si fuera una curva, lo que a mí, igual sea recta o sea curva, lo que me llama la atención es justamente el comportamiento decreciente que tiene la recta. Si yo les preguntaba por qué se da ese comportamiento decreciente, ustedes recordarán que razonaban que ese comportamiento decreciente estaba en orden con la relación entre variables. En este caso, estoy relacionando la variable precio con la cantidad. Y lo que está sucediendo aquí es que a medida que sube el precio de un producto, lo que va a suceder es que la cantidad demandada de ese producto baja. Y a medida que baja el precio del producto, la cantidad demandada de ese producto sube. Entonces yo tengo ahí una relación que es inversa. Y esa relación inversa se manifestaba en el signo negativo de la pendiente de la recta o la pendiente que íbamos a tener en la curva. ¿Ya? Y eso le daba la particularidad de decreciente a la curva o a la recta de demanda. ¿Sí? Lo más probable es que esto también lo vieron con sus profesores y se los tiene que haber explicado. Pero por si acaso, ¿se entiende lo que propongo aquí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿A alguien se me queda en el aire? Porque esto igual se asume que esta partecita sí la revisaron. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna. Bueno, entonces continuamos. Entonces, lo mismo puedo hacer, representar de manera gráfica la oferta. Entonces, esta curva de oferta, que no es otra cosa sino que las combinaciones de precios y cantidades, mientras el resto de variables permanece constante, o como lo representa aquí, representa las cantidades que se está dispuesto a ofrecer en el mercado de un producto para cada precio, pero para una cantidad fija de necesidad, ingreso, disponibilidad, precio y otros productos ceteris paribus. En cristiano lo que significa ahí es que esto es la representación gráfica de la relación entre precios y cantidades, mientras el resto de variables permanece constante. ¿Qué es lo que me llama a mí la atención aquí? Que por ejemplo aquí habla de la oferta de abrigos que tiene Daniela, ¿no? Esta oferta de abrigo, generalmente si yo lo veo a Daniela como un productor, la lógica de razonamiento me lleva a pensar de que Daniela va a querer producir más a medida que aumente el precio que le pagan por el producto en el mercado. Si soy empresario, voy a querer cobrar, recibir más ingresos por más producto que entregue al mercado, ¿sí? Si el precio está subiendo, voy a querer producir más. Si el precio está bajando, voy a querer producir menos. ¿Ya? Y es la lógica que nosotros podemos ver en la curva de producción de Daniel. A medida que aumenta, recuerden que lo que está horizontal es la cantidad de abrigo. A medida que aumenta el precio, si ven que el precio se está moviendo de 8 hasta más o menos 12, está aumentando, ¿sí? Aumenta el precio. ¿Qué es lo que sucede con la cantidad? La cantidad ofrecida en este caso por el productor Daniela, aumenta en función de ese incremento de precio, ¿no? Y pasa, por ejemplo, de 2 a 6. ¿Sí? Es decir, que mientras más suba el precio que le están pagando por el producto, Daniela va a sentirse más motivada a producir. En la curva de oferta, recuerden que tiene una pendiente positiva, ¿sí? Pero también esa curva de oferta está determinada por ciertas variables que influyen sobre la cantidad ofertada. Una de ellas es la tecnología, y habíamos visto también dentro de esas variables que la tecnología influye en la cantidad producida. ¿Por qué? Porque al mejorar el nivel tecnológico de una economía, lo que va a suceder es que se va a producir más con menos eh, pérdida, ¿no? En producción. Otro elemento también que es importante es el costo de los insumos.
¿sí? Si por A o B motivo el costo de los insumos aumenta o disminuye, eso también va a afectar en el corto plazo, ¿no? Va a afectar a la cantidad producida. Ahí recordarán ustedes que nosotros veíamos que existe un cierto presupuesto para poder producir, manteniendo eso limitado o congelado. ¿Qué es lo que sucede si aumenta el precio de los insumos? Con el mismo presupuesto voy a producir menos que en una situación anterior, porque me va a costar más cada producto y voy a tener menos dinero para comprar materia prima, porque tengo la limitación del presupuesto. Pero en cambio, si el costo de los insumos baja, teniendo la misma cantidad de presupuesto, ahora al ser más barato voy a poder producir más porque me resulta menos costoso por unidad y eso hace que el número de unidades producidas pueda aumentar, ¿no? El valor del tiempo empleado, en este caso la mano de obra, también es otra variable que influye, que podría estar dentro también del tema de los insumos. Y excepciones, quien vende necesita un determinado ingreso, vende a más a un precio menor. Si el producto tiene vencimiento, vende a cualquier precio, ¿no? Esas podrían también ser excepciones que de repente podrían ir en contra del normal comportamiento de una curva de oferta con pendiente positivo. ¿Qué es lo que quiero rescatar de las últimas diapositivas? Es que recuerden ustedes que la forma de la curva o la recta de demanda es decreciente en función a la relación entre variables precio y cantidad, porque tienen una relación de tipo inversa y eso genera el signo negativo en la pendiente. Esas mismas variables analizadas para la oferta le dan un comportamiento creciente a la curva de oferta. ¿Por qué? Porque allí en cambio las variables precio y cantidad tienen una relación no inversa, sino una relación directa. Y esa relación directa genera esa pendiente positiva, ya, o establece esa pendiente positiva, ese signo positivo, perdón, en la pendiente, que da el comportamiento típico de la curva o la recta de oferta, que es una recta con comportamiento creciente. Eh, la formación de precios, el equilibrio de mercado, este también es otro concepto que nosotros estuvimos o revisamos, ¿no? La situación que indica que a un cierto precio la demanda y la oferta coinciden, eso era el equilibrio, ¿no? Gráficamente ustedes recordarán que lo veíamos cuando las curvas de oferta y demanda se cruzaban. Y era justamente aquel punto que era el mismo tanto para la oferta como la demanda. Y eso implicaba que ahí lo que sucedía es que el precio de la demanda y la cantidad demandada coincidían con el precio ofertado y la cantidad ofertada. El exceso de oferta, diferencia positiva entre la cantidad ofertada y la demandada a un precio determinado, eh, mayor que el precio de equilibrio, ¿no? Ustedes recordarán que nosotros veíamos también las situaciones de excedente y de escasez de mercado. Y con relación a ese punto de equilibrio, nosotros veíamos que por encima del precio, del precio de equilibrio, lo que iba a ocurrir es que se producía un excedente de mercado. Mientras que por debajo del precio de equilibrio, lo que iba a ocurrir es escasez de mercado. Eso también lo analizamos y aprendimos a calcularlo tanto matemáticamente como gráficamente, ¿no? Eh, luego de eso, era esto, ¿no? Una curva lo que sería la representación del punto de equilibrio, ¿no? Usted tiene la recta de demanda y usted tiene la recta de oferta y justamente el punto de equilibrio va a ser ese punto donde estas rectas se topan o estas curvas se topan, que es justamente aquí. Matemáticamente, ya recordarán, nosotros hacíamos ejercicios para poder calcular ese punto de equilibrio y de esa manera determinar este punto de equilibrio y también analizar cuándo ocurría excedente en las partes de acá arriba y escasez en la parte de acá abajo. Y eso también recuerden que lo determinábamos matemáticamente. Los precios dan señales a los productores y consumidores. Ejemplo, el mercado del petróleo está en equilibrio. Un país productor de petróleo entra en guerra, obligando a disminuir su producción. En consecuencia, se genera un exceso de demanda. No hay equilibrio del mercado. Ante la escasez del producto, le vende a quien está dispuesto a pagar mejor precio y por ende el precio sube. A su vez, esa subida de precio desata una serie de reacciones en cadena, ¿no? Recuerden que el mercado va a tratar siempre de equilibrarse. Aquí les ponen el ejemplo de que un gran país que oferta su producción
petrolera y suma a la oferta total de petróleo, deja de entregar esa producción. Y lo que sucede inmediatamente es que va a haber menos oferta de producto. Por leyes de mercado, lo que va a suceder es que inmediatamente al haber menos de un producto, el producto se vuelve más caro. La gente va a querer pagar, si demanda, si quiere ese producto, va a pagar más o va a estar dispuesta a pagar más por ese producto, ¿sí? Y eso va a hacer que el precio del producto finalmente suba, hasta que el mismo mercado llegue a alcanzar un nuevo nivel de equilibrio, y ese nuevo nivel de equilibrio va a incluir o va a tener en consideración esta reducción en la cantidad ofertada, que es justamente el detonante para el surgimiento de este nuevo punto de equilibrio, que es lo que nos presentan aquí. Reacción en cadena ante la subida de precios. Al hacerse más caro el petróleo, los consumidores buscan reducir el consumo, por ejemplo, prefiriendo automóviles más livianos que consuman menos combustible. Esto provoca aumentos de precio de automóviles livianos. Al incrementar su demanda, los productos de autos livianos ante la subida de precios van a verse incentivadas a producir más. Los automóviles pesados dejan de preferirse y de bajar, deberán bajar de precio, ¿no? Además, disminuye la demanda de acero porque los autos livianos los reemplazan por aluminio. Por el lado de la oferta, habrá incentivo para que los productores de petróleo busquen explorar para aprovechar los precios altos. Entonces, aumenta la demanda de tubos de acero para explorar. Este proceso continúa hasta que se logra una nueva situación de equilibrio. Lo que estaba diciendo hace un momento, que lo expliqué de manera mucho más sencilla, que generalmente el mercado llega a generar un aumento de precio, luego una reducción de demanda, nuevamente aumentos de precios, así hasta que finalmente el mismo mercado llega a establecer un nuevo nivel de equilibrio que considera esa cantidad faltante de producción que ahora no la puede entregar alguien porque por algún motivo. En este caso, por la guerra, ese país productor ya no entrega esa cantidad y eso es lo que detona la subida de precios que finalmente, como les decía, desemboca en la fijación de un nuevo punto de equilibrio. Entonces, en este ejemplo, era básicamente aquí está lo que el ejemplo menciona, ¿no? Guerra en zonas petroleras, disminuye la producción de petróleo, sube el precio del petróleo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Los productores buscan producir más al subir el precio del petróleo. Recuerden que son productores y ellos en el corto plazo, al estarles pagando más, quieren producir más petróleo. Aumenta la demanda de tubos para perforación y aumenta la demanda de acero para tubos. En el caso de los compradores, buscan disminuir sus compras, baja la demanda, en este caso de autos pesados, ¿sí? Y disminuye la demanda de acero para autos, ¿no? Miren la consecuencia. Subida del petróleo afecta en este caso a la demanda de vehículos, ¿sí? Porque obviamente los vehículos se alimentan de petróleo. En este caso, los consumidores van a buscar vehículos que demanden menos cantidad de petróleo, o en este caso de gasolina, derivados de petróleo, y por ende pasan de tener vehículos grandes a tener vehículos más livianos, ¿sí? Bueno, esto lo preparé para ustedes justamente con la finalidad de poder revisar el tema de lo que era eh, economía de mercado. Entendería que lo que ustedes revisaron, con los que revisaron con el resto de sus profesores, no escapa a lo que ya han visto, ¿no? Entonces, gran parte de estos conceptos entiendo que los tienen claros. Pero si alguien tiene alguna inquietud o alguna duda con respecto a esto, me gustaría poderlos ayudar. Inquietudes, dudas, penas, quejas, algo. Ninguna. Listo. Chicos, entonces este video va a ser igualmente subido. Yo sí les pido la próxima clase que la tendríamos el día viernes. No falten porque ahí vamos a entrar ya a lo que es el producto. Vamos a ver primero las variables que conforman la teoría, las variables relacionadas con la teoría keynesiana para poder determinar eh, todas las variables que influyen en la economía, y vamos a entrar a lo que es razonar el Producto Interno Bruto y vamos a comenzar a estudiar el Producto Interno Bruto, qué es, cómo se calcula y vamos a ver ya las estadísticas del Banco Central. Entonces, la próxima clase
Les ruego no se la pierdan porque va a haber mucha información que es importante para ir manejando más que nada el tema de estadísticas del Banco Central. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no hay inquietudes o dudas, les agradezco por haber estado aquí. Eh, lo, no les estoy mandando deberes, lo único que sí les pido es revisen el material que está subido. Vean las diapositivas, revisen las diapositivas, consúltenme cosas que tengan con relación al material. Por la asistencia, nuevamente les digo, yo no me voy a complicar, la asistencia la tienen, si ustedes tienen problemas para conexión, yo no voy a perder tiempo en estar pidiéndoles el horario de corte y díganme, a ver, mándenme una foto satelital de su casa para ver si exactamente está ahí, o sea, eso no voy a perder tiempo, no tengo tiempo para eso. Entonces ya usted está grandecito para que venga a clase. Usted viene, le voy a compartir lo que sabemos y ya sabe que si está aquí, hay muchas preguntas que surgen aquí que finalmente van a estar en su examen. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, un gusto haberlos visto nuevamente. Esperemos que ya todo esto se vaya estabilizando y seguiríamos trabajando la próxima clase, que sería el día viernes, ¿verdad? Bueno, pasen bien y buena noche y revisen el material, por favor. Revisen el material. No les mando deberes, pero revisen el material.